gracias por conectarse nuevamente conmigo en este programa de Facebook Live. Bueno, en realidad la última vez que me conecté fueron hace casi 3 meses. Después de que terminó la primera vuelta. Ustedes saben que estuvimos haciendo campaña también en la segunda vuelta, y una cosa tras otra, pues en todo caso hizo que no me pueda reconectar por esta vía con ustedes, pero he estado leyendo cada uno de sus comentarios, he estado leyendo cada una de sus sugerencias, de sus observaciones que me hacen con mucha altura, con mucho respeto, y primero agradecerles por siempre seguirme, por siempre respaldarme, por siempre estar dándome ánimos, por sus lindas palabras. Realmente lo valoro muchísimo, y disculparme por no haberme conectado por las razones que les estoy dando. Ahora ya estoy haciendo este programa desde la Asamblea Nacional, estoy en mi oficina. Recuerden ustedes que antes lo hacía desde mi hogar, ahora estoy desde Quito. Vamos a retomar este espacio los días miércoles a partir de las 8 u 8:15 de la noche. Si llegamos a cambiar este horario por algún tema de la agenda, yo se los voy a comentar y avisar con anticipación. Pero de verdad, mil gracias por su cariño, por esos mensajes de aliento que siempre me llegan. Los leo a todos, no los puedo responder todos, en realidad no me alcanzo, pero realmente me llena de buena vibra, y siempre les digo a ustedes el doble de bendiciones de las que me desean. Quiero iniciar el programa saludando a las personas que quedaron represadas del último programa: a César León de Loja, a Jaime Villavicencio de New York, a Gina Yagual de Playas, a Gaby Calderón del Carmen, a María Rosa Parra de Milagro, a Giovanni Pérez de Napo, a Filiberto Espinosa de Balsar, a Giovanni Hinojosa de New Jersey. Mire cómo nos siguen también varios compañeros migrantes en el mundo, a Wilmer Lazo de Guayabamba, a Iván Angulo de Esmeraldas, a Edwin Morocho de Saraguro, a Edison Trujillo de Santo Domingo, a José Gómez de Canadá, Yadira Sánchez de Pasaje, Cassandra Barahona de Esmeraldas, Damián Buitrón de Ibarra, Cintia Solano de las Naves Bolívar, Aide Escobar de Santa Rosa, Juan Carlos Benavides de Quito, Elsa Merino de Machala, Freddy Arias de Santa Elena, Patricio Anchundia de Macas y Mariana Carbo desde las Orquídeas de Guayaquil. Un abrazo a todos los guayaquileños y guayaquileños que también me están viendo en este momento. Bueno, leo algunos mensajes en vivo de Alex Benítez. Muchas gracias por conectarse. Hola, me dice José Lucas Vélez. Me escribe también Carlos Luis Chávez deseándome los mejores éxitos. Muchas gracias. Javi Matamoros me dice: doctora, muchas bendiciones, siga adelante con su gran trabajo, tiene todo mi respaldo. Edu Gómez me dice: saludo doctor, un gran abrazo desde Venezuela, muchas gracias. No me dijo si es ecuatoriano radicado en Venezuela o es venezolano, pero en todo caso un abrazo fuerte. Shirley Aponte me saluda desde New Jersey, mucha suerte mi vida, me dice. Un saludo también para Juan Carlos Aguilera. Pablo Ariel me dice por ahí, bueno, un comentario, bueno, muchas gracias por ese mensaje de apoyo. Milagro siempre apoyando, no alcancé a leer de quién era el mensaje, pero en realidad la dinámica un poco del programa, y lo explico un poco para los que recién se conectan o para las personas que recién se enteran de este programa. La idea es poder comentar con ustedes algunos temas de interés nacional, algunos temas de coyuntura, también absolver algunas de sus dudas, y ahora que voy a estar desde este espacio de la Asamblea Nacional, poder socializar también con ustedes desde esta vía lo que estamos tratando acá, y por supuesto siempre retroalimentarme de todas las observaciones que ustedes puedan dar. Aquí se respeta todas las ideologías, todas las posiciones políticas, siempre y cuando se debata con altura, con respeto y con responsabilidad. A la gente pues que no utilice estos valores, pues sencillamente no los vamos a tomar en cuenta y va a recibir, creo yo, el rechazo de todos. Bueno, antes de iniciar con algunos temas importantes que ustedes me han pedido que los trate, no quiero dejar pasar el evento más importante del año que hemos tenido hasta el momento, y es el triunfo de la Revolución Ciudadana, el triunfo de Lenín Moreno el 2 de abril. Muchísimas gracias a todas las personas que nos dieron ese respaldo, a todas las personas que nos dieron ese apoyo, y también a las personas que no votaron por nosotros. Como lo dice nuestro presidente Lenín Moreno, también se va a gobernar para todos ustedes. Gracias por su apoyo. Realmente creo que han sido 10 años de transformaciones profundas que el país ha vivido. Sin duda, el liderazgo de Lenín Moreno es un liderazgo diferente al que estábamos acostumbrados por parte de Rafael Correa, pero como yo siempre lo menciono, el camino está trazado y los principios permanecen intactos. Y hago esta reflexión porque cuando fue el cambio de mando, este 24 de mayo pasado,
Fue un día muy emotivo, fue un día de sentimientos realmente encontrados, reflexionar acerca del camino recorrido, lo que ha significado la transformación del país para todos los ecuatorianos y recordar un poco cómo se recibió el país en el 2007. Quizás algunos jóvenes de los que me están viendo no recuerdan cómo era ese Ecuador antes del gobierno de la Revolución Ciudadana y piensan que las cosas buenas que tenemos ahora siempre las tuvimos y desconocen que esta lucha ha sido con uñas y dientes, que ha sido una lucha en la que se ha dado absolutamente todo por los ecuatorianos, por las grandes mayorías. El país que recibimos en el 2007, un país sin institucionalidad, que no tenía o no se respetaba la soberanía del Ecuador, un país en donde se había perdido la esperanza, un país en donde no había confianza en el sector público, un país en donde la corrupción estaba institucionalizada. Los mayorcitos pueden saber y acordarse cómo era la corrupción en el registro civil, en las aduanas, en las dependencias públicas y muchos otros ejemplos. Cómo recibimos un país sin vialidad, sin carreteras. Hoy los desafíos son otros. No quiero decir que todo está hecho, por supuesto que no falta muchísimo por hacer, pero sin duda los cambios que se lograron en estos 10 años nos permiten ahora hablar de otros temas. Y yo siempre pongo un ejemplo muy concreto. Quizás ahora ciertas madres de familia en el ámbito educativo, simplemente por dar un ejemplo, puedan estar un poco inconformes de que a sus hijos o a sus hijas no los hayan asignado a una escuela que quede cerca del lugar donde ellos habitan, que debería aplicarse eventualmente, digamos, en todos los casos, en todo el Ecuador. Ahora quizás esa discusión es ante las autoridades de educación que no han puesto a mi hijo cerca de mi casa y que se vuelve molestoso incluso hasta para los niños, trasladarse muy lejos del hogar y regresar a casa. Es un problema finalmente para la familia. Pero hasta hace 10 años la discusión no era esa. Hasta hace 10 años la discusión era no de que si mi hijo iba cerca a la escuela que queda cerca de mi casa. La discusión era simplemente que el niño no estudiaba porque no tenía dónde estudiar. Y lo mismo sucede con el tema de las becas. Hoy la discusión es a qué universidad del mundo puedo aplicar para irme becado para estudiar y regresar a mi país. Hasta hace 10 años la discusión no era esa, la discusión era, ¿sabe qué, mijito? No tengo plata para pagarle la universidad, sencillamente no puedo estudiar en la universidad, así sea pública. Ustedes sabían cómo estaba secuestrada la educación pública en este país, y peor aún, pensar en que un hijo, una hija de la clase sencilla, trabajadora, pudiera acceder a una beca. Entonces, definitivamente el país ha cambiado, las luchas son distintas, y por eso mi eterno agradecimiento y mi eterno reconocimiento al que lideró esta batalla y al que le recuperó la esperanza a todos los ecuatorianos, que es Rafael Correa. Y ahí un poco comentarles también acerca de la posesión que tuvimos los asambleístas el 14 de mayo. Muchas gracias por su apoyo, gracias a su respaldo a nivel nacional, los puedo representar desde la asamblea. Me debo a ustedes, no los voy a defraudar, y justamente este espacio es para mantenerme al día y mantenerme en contacto de forma transparente acerca de mis actividades, pero obviamente con mi estilo. Por ahí alguien me dice si va a ser una especie de sabatina o enlace ciudadano. No, es simplemente un espacio para poder compartir y hablar de diversos temas. Bueno, el 14 de mayo, como ya sabrán, recibí el respaldo del bloque de asambleístas de Alianza País para asumir la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Semejante responsabilidad. Y ese día, además, que coincidía con el Día de las Madres, aproveché para dar un mensaje a las madres de nuestro país, a las mujeres trabajadoras, aquellas mamás que son padre y madre al mismo tiempo, aquellas madres migrantes que tuvieron que verse forzadas a abandonar el país y buscar mejores rumbos para sus hijos. Un abrazo y nuestra admiración permanente. Yo les hacía la reflexión a propósito de que hay tantos temas que tenemos represados, pero de que nosotras las mujeres que estamos expuestas de alguna manera a la opinión pública, tenemos que enviar un claro mensaje a la sociedad de que para ser mujeres exitosas, eficientes y responsables,
No debemos renunciar a ser madres, podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo y las podemos hacer bien. Pero en ese discurso, ya pasando de ese tema del Día de la Madre, yo mencionaba algunos aspectos importantes y decía que sin duda lo que sucedió el 2 de abril fue la mayor prueba de solidez en nuestra democracia desde su retorno en el año de 1979. Y básicamente decía yo que resistió el manejo mediático de una prensa que se alejó de los principios que rigen la comunicación pública. Resistió el uso político de la fe por parte de un sector de la Iglesia que desvió su rol pastoral. Resistió el intento de poner en duda la voluntad popular, pero a pesar de todo eso, el 2 de abril triunfó la democracia por sobre los intentos desestabilizadores, triunfó la voluntad popular por sobre los intereses mezquinos y sectarios, triunfó Lenín Moreno Garcés, así que nuevamente mi agradecimiento a todos ustedes por ese respaldo. Y en ese discurso también mencionaba yo una anécdota que resume lo que ha sido para mí en el ámbito personal esta lucha dentro de la Revolución Ciudadana. Y se los voy a contar de la forma más informal. Si en algún momento me animo, les voy a contar con quién tuve esta conversación, que seguramente algunos de ustedes lo pueden conocer. Pero en una conversación súper informal con unos amigos, estábamos hablando un poco del tema político y la conversación se fue tornando un poco más compleja, siempre con respeto, pero cada uno defendiendo su postura. Hasta que alguien me dijo: Viviana, tu problema es que tú estás defendiendo esto como algo personal. Y yo me quedé pensando y después respondí con absoluta convicción: claro que ha sido personal esta lucha de 10 años. Esto no ha sido un trabajo, un lugar donde yo estuve para recibir un sueldo. Esto ha sido una lucha por los derechos de todos los ecuatorianos. ¿Cómo no va a ser personal defender los derechos de los migrantes, de las trabajadoras remuneradas del hogar, de las amas de casa, de los jóvenes, de los trabajadores, de los comerciantes apaleados todos los días en varias ciudades del país, sobre todo en Guayaquil? Y ratificaba y decía: por supuesto que es personal, por supuesto que me lo he tomado personal y me lo voy a seguir tomando personal, y mi lucha por ello siempre será personal. Ojalá podamos entender lo que significa realmente servir a los demás, servir a alguien, servir al prójimo. No simplemente entregar algo que me sobra, es entregarte por esa lucha, por esa causa, luchar por algo en lo que crees, y ojalá que todas las personas que quieran pelear por una causa se lo tomen a personal. Esa es la única forma de realmente luchar con transparencia y luchar sin ningún otro tipo de interés que no sea el beneficio por el grupo específico o por la finalidad específica de la que se esté luchando. Y finalmente, en ese discurso también hacía un llamado a los asambleístas, a mis colegas asambleístas y sobre todo a los asambleístas de oposición. Yo les decía que todos tenemos que tener en cuenta que una ley no es buena o mala por quien la propone, sino por los objetivos que ésta persigue y ante todo por los beneficios que representa para el país. Y hacía el llamado también que ojalá sea parte de la historia el oponerse por oponerse, el no acercarme por evitar el costo político o porque me asocien con el contrincante. Ojalá superemos esos conceptos y entendamos que todos los que estamos en la Asamblea Nacional estamos representando a nuestras provincias, al pueblo ecuatoriano, y tenemos que honrar esa votación, y la mejor forma de honrarla es utilizando el diálogo como la mejor herramienta para llegar a acuerdos mínimos. Un poco retomar, antes de que se pierda la conexión, el tema que estaba mencionando. Estaba mencionando lo emotivo que fue el cambio de mando el 24 de mayo, verlo entrar a Rafael Correa y para las personas que hemos trabajado cerca de él durante estos 10 años y sabemos de su entrega, de su compromiso, de sus sacrificios personales, realmente fue muy emotivo saber un hombre que entregó absolutamente todo, que gracias a su carácter, gracias a su fortaleza, a su firmeza, se pudieron hacer cambios históricos y trascendentales y sembrar los nuevos cimientos para un mejor Ecuador. Y también fue emotivo porque fue la posesión de nuestro presidente Lenín Moreno, una posesión esperanzadora,
un presidente que sin duda tiene un liderazgo distinto al de Rafael Correa, pero el camino está trazado y los principios permanecen intactos, y creo que eso es importantísimo. Lenín cuenta con una simpatía espectacular, cuenta además con todo nuestro respaldo, sabemos que hará un gran trabajo, sabemos que va a honrar a este proyecto de la Revolución Ciudadana, y sabemos que toda la ciudadanía tiene puesta la expectativa en él, y también en la Asamblea Nacional. Así que un poco para resumirles lo que fue esa transmisión del cambio de mando, ojalá, y supongo que tiene que haber quedado grabada en algún lado, en YouTube, ojalá la puedan ver. También fue motivo la salida del presidente, del expresidente ya en ese momento, Rafael Correa, de la Asamblea, ya un descanso merecido, obligatorio, no solamente en su aspecto personal, sino también en su aspecto familiar. Así que estaremos siempre pendientes de lo que haga nuestro expresidente Rafael Correa, siempre esperando que le vaya bien, y como nosotros le dijimos, y creo que la gran mayoría del país se lo ha dicho, no es un hasta siempre, sino un hasta luego. Así que eventualmente volveremos a tener a un Rafael Correa, así algunos sufridores pues por ahí envíen algunos comentarios, pero en todo caso, de hecho, quiero mencionar algo. El día sábado, que fue el primer sábado en el Enlace Ciudadano, estoy segura que muchos de los que me están viendo, y también ustedes que tienen amigos opositores, les ha de haber hecho falta la sabatina y el Enlace Ciudadano. Han de haber estado, pero como diablo en botella, que no han de haber sabido qué hacer de 10 a 1 de la tarde. Bueno, a veces se extendía hasta las 2 de la tarde, no sabían, porque la gente que estaba en el carro prendía la radio, y la gente en la casa desayunaba o almorzaba viendo el Enlace Ciudadano. Así que ahorita no sabemos qué estarán haciendo, pero en todo caso fue un espacio importante en la época importante que marcó Rafael Correa. Quiero mencionar otro tema antes de que se me caiga la conexión, porque ya me están diciendo por aquí que se me puede caer la conexión. Decirles algunas cosas que se han dicho en los últimos días. Ustedes saben que a partir de mañana, el 1 de junio, ya el IVA no va a estar al 14%, sino que estará al 12% como estaba hace un año. Recuerden que el incremento del IVA estuvo contenido en la Ley de Solidaridad que se aprobó en la Asamblea Nacional el año pasado. Recordar, por cierto, queridos ecuatorianos y ecuatorianas, quienes fueron los asambleístas que no votaron por la Ley de Solidaridad, incluso asambleístas que votaron en contra. Pero más allá de anunciarles que mañana ya vuelve el IVA al 12%, quiero decirles y reflexionar con ustedes qué significó ese incremento de 2 puntos porcentuales. Ese esfuerzo de ustedes, porque al final del día todos contribuimos a esa recaudación destinadas para Manabí, para Esmeraldas. Quiero decirles qué significó, dónde se ha ido su dinero, cuánto se recaudó, y agradecerles a nombre de los pueblos de Manabí y de Esmeraldas, esos pueblos tan aguerridos, luchadores, porque gracias al esfuerzo de todos los ecuatorianos hemos podido dar este granito de arena que sin duda marcará la diferencia. Recordemos que este terremoto que sufrió el año pasado Ecuador en Manabí, me refiero ahora específicamente, tuvo un costo aproximado de 3.600 millones de dólares. Y quiero que escuchen bien esto. Gracias a la Ley de Solidaridad se pudo recaudar 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares gracias a ustedes, a cada uno de los que me están viendo, cada vez que hacían alguna compra que estaba grabada con el IVA, aportaron para la reconstrucción de Manabí. Adicionalmente, bueno, para contarles simplemente como una generalidad, se activaron líneas de contingencia por 600 millones de dólares, y con la visita del presidente chino se pudo obtener además un crédito de 1.000 millones a 20 años plazo y con un interés pequeño que es del 2%. Gracias nuevamente a ustedes, gracias al pueblo ecuatoriano por esa muestra de solidaridad. La cifra recaudada permitió definitivamente dinamizar la economía de las provincias afectadas. Se generaron 50.000 empleos directos y 125.000 empleos indirectos. Repito, 50.000 empleos directos y 125.000 empleos indirectos. Manabí creció más que el promedio nacional. Y los fondos de los que estoy hablando, de la Ley de Solidaridad, sirvieron para atender la fase de emergencia en donde la necesidad de liquidez fue determinante.
creo que es importante que ustedes sepan no simplemente que mañana ya el IVA pasa del 14 al 12, sino que ustedes sepan de forma transparente, y obviamente los organismos que tienen la competencia y los encargados de la reconstrucción también rendirán cuentas sobre esto, pero que sepan que este aporte fue de todos los ecuatorianos. Gracias por su granito de arena, gracias por su solidaridad. Pudimos aportar aproximadamente 1.500 millones de dólares. Eso por un lado, y por otro lado, ya para terminar, también el día de ayer salió una noticia acerca de la emisión de bonos, y se ha dicho mucho de esto, pues no, se ha dicho que el Ecuador es un país sobreendeudado, que tiene un endeudamiento más que otros países de la región, y claro, esto simplemente se lo dice con la intención de causar daño, con la intención de alterar la verdad. Y no es que se los ha dicho en todos los aspectos, siempre los mismos medios de comunicación y los mismos sectores de oposición que no tienen el más mínimo criterio o la más mínima responsabilidad en revisar qué es lo que se está diciendo en realidad. Muchos dijeron que les cogió de sorpresa esta emisión de 2.000 millones de dólares en bonos, y quiero hacer algunas puntualizaciones respecto de esto. Se ha realizado en efecto una emisión de 2.000 millones de bonos, 2.000 millones en bonos, soberanos en el mercado internacional de capitales, ¿ok? La transacción se realizó en dos tramos. 1.000 millones se realizó en el mes de enero y ahora 1.000 millones en este mes de mayo. Entonces esto no es que fue algo que le coja de sorpresa a ciertos actores de oposición. Esto es algo que se encontraba dentro de la planificación establecida para el financiamiento del Plan Anual de Inversiones de este año. Entonces, para aquellas personas que pretenden desinformar y decir que les coge de sorpresa, basta con revisar el Plan Anual de Inversiones y van a darse cuenta que ahí consta claramente que a mediados de este año se tenía que hacer una emisión tal cual se le hizo ayer. Es más, el expresidente Rafael Correa, que hizo la primera en enero de este año, la segunda no la hizo él porque ya era él el presidente saliente, hasta por delicadeza con el presidente entrante, y ya es Lenín Moreno quien toma esta decisión, repito, de acuerdo a la planificación establecida para el financiamiento del Plan Anual de Inversiones de este año. Repito, una inversión se la realizó en enero y la otra está previsto para este año. No modifica la proforma del presupuesto, esto es importantísimo, y también no modifica nuestro cupo de endeudamiento, también hay que decirlo. Y lo más importante de todo esto, que tenemos nosotros y gozamos como Estado ecuatoriano soberano de confianza de los mercados financieros, porque siempre hemos cumplido nuestras obligaciones. Somos un Estado que ha cumplido en los últimos años, en el gobierno de Rafael Correa, y si hemos cumplido con lo que nos hemos endeudado, por supuesto que nos van a seguir prestando dinero, por supuesto lo han hecho con las mejores condiciones para el país. Y también dejar de lado ese mito o satanizar de que todo endeudamiento es malo. No todo endeudamiento es malo. Un endeudamiento que va destinado para en el futuro tener un mayor ahorro, por ejemplo, si alguien está alquilando un departamento y decide comprarse una casa, por supuesto que se está endeudando, pero ya no va a tener que pagar en alquiler, va a tener que pagar por su casa, pero eventualmente dejará de pagar por esa casa y la casa es de esa persona y tendrá casa propia para sus hijos. Simplemente un ejemplo para romper aquel mito de que el endeudamiento es malo, y sobre todo el endeudamiento que nosotros hemos tenido en estos 10 años en el gobierno de Rafael Correa ha sido un endeudamiento que ha permitido solventar las necesidades de los ecuatorianos y utilizar ese dinero para mejorar la vida del ser humano y su entorno. No se lo ha utilizado pues para otras cosas. Pero bueno, quiero hacer unos saludos en vivo. Me está saludando Jessica Maribel Guevara, Juanito Mora Tomalá, muchas gracias por conectarse. José Antonio Briones Alcíbar, gracias por su apoyo. Bueno, tenía yo anotado un saludo para nuestras compañeras migrantes Judith y Alexandra de Nueva York, que me están escribiendo también, muchas gracias. Y a Priscila de Cuenca también, que siempre se conecta y siempre está apoyándonos. Bueno, Karen Alvarado, saludos abogada.
Dice Janet Ramos, gracias por informar, porque Teleamazones Ecuavisa ya dijeron que Lenin en 6 días se endeudó. Bueno, sí es importante, queridos compañeros y compañeras, amigos, que quede claro este tema del endeudamiento, que quede claro para que no se tergiverse la verdad, que no se digan cosas que no corresponden. Y lo que yo siempre digo, antes de emitir un criterio, antes de emitir una opinión, infórmese para poder saber de qué se está hablando y hablar con responsabilidad. Creo que es lo mínimo que podemos hacer. Bueno, quiero enviar los saludos finales a Pablo de Durán, a José Bona de Queens, a Enrique Acuña de Durán, a Johanna Delgado de Manabí, a Anita Moncayo de Cuenca, Eduardo Gómez de Venezuela, Shirley Aponte de New Jersey, Luis Lucero de New York, Rommel Sari de New York, Natalie Bonilla de Baños, capaz es parienta mía, vamos a ir allá a Baños a visitarla, Natalie, Patricia Vera de New York, Julie Alcíbar de Quito, Manolo Andrade de Cuenca, Clever Gordillo de Bolivia, Jenny Silva de Milagro, Vicente Guamán de New York, Argelio Estudillo, Ángel Parra de Quevedo, Alexandra Reyes de New York, Cristian Peñarrera de Guayaquil, Jessica Barce de Milagro, Mario Guamán Santa Rosa, Alexis Obregón de Manta, Daniel Rodríguez del Empalme, familia Quispe de Manta. Mil gracias por todos sus saludos, gracias por los mensajes que me siguen llegando y por favor los temas que quieran ustedes que aborde, que les dé pues alguna aclaración, que les dé algunos insumos, pues siempre a las órdenes estaré en este espacio recopilando sus sugerencias de forma semanal. Los veo el próximo miércoles. Mil gracias por todo su apoyo y el doble de bendiciones para ustedes. Chao, chao.